Si yo a Cuba le cantara una canción, tendría que ser un... Saludos, compañeras, compañeros y amigos. Hace pocos días se realizó una actividad en el emblemático Café Literario Luluyás de Valparaíso. En esta oportunidad se realizó un conversatorio con uno de los 5 héroes cubanos, quienes cumplieron una labor internacionalista infiltrándose en los movimientos antirrevolucionarios de Miami. Su objetivo fue desarticular atentados terroristas que se realizarían en los centros turísticos de Cuba. Su labor salvó muchas vidas en la isla. Esta arriesgada misión, sin embargo, les significó 12 años en distintas cárceles de Estados Unidos. La hazaña de estos compañeros se llevó posteriormente al cine, en la película La Red Avispa. Para nuestro programa es un gran honor presentar al compañero René González y a su esposa Olga Salanueva, héroes de la Revolución Cubana. Estamos en un momento bien grave de nuestra historia, cuando ya pensamos que al menos se recurriría a otras soluciones que no fueran las dictaduras militares que se nos impusieron durante tanto tiempo. Ahora resulta que hay un solo dictador en América, que es el que manda, o presume de mandar en el planeta, más allá de América inclusive. Y esta situación realmente sobre Cuba tiende un escenario muy peligroso. En el momento que estamos aquí ni siquiera sabemos todo lo que ha pasado en Venezuela. O sea, vivimos en un tiempo en que la fake news, la prensa, el propio presidente de Estados Unidos en su boca crean una cortina de desinformación y de desestabilización, de guerra económica contra el planeta, de guerra psicológica contra el planeta. Y todavía a estas alturas, cuando se supone que tenemos toda la tecnología a nuestra disposición, no sabemos qué ha pasado en Venezuela. Tenemos idea de lo que ha pasado, pero no sabemos ni lo que ha pasado ni lo que está pasando. Y eso indica que sobre mi patria, sobre la isla de Cuba, que todos sabemos es el blanco último de estas maniobras de los Estados Unidos, pende la posibilidad inclusive de una agresión directa. Por eso quiero apelar, como he hecho en todos estos días, al sentimiento de solidaridad de ustedes, apelar a la solidaridad preventiva, inclusive preventiva. Yo creo que desde ahora todo el que tenga sentido de justicia debe proponerse denunciar lo que se cierne sobre Cuba. Hoy salieron 2 noticias de que un par de bancos norteamericanos están acercándose al norte de la isla. Todos los que estamos en Cuba sabemos que no hace ni falta. Ellos tienen ahí la base de Key West, tienen otra base en Tampa, Maldito, o sea, pero bueno, todo esto es parte de esa preparación psicológica que, como sucedió en Venezuela, puede preceder a un ataque directo, ya sea quirúrgico, como le llaman ellos. Todos sabemos que ninguna guerra es quirúrgica o de otro tipo. Y yo presumo desde aquí, porque yo llegué el 24 de diciembre, que mi país se está preparando para el escenario que haga falta y por supuesto en este momento estoy aquí y estoy deseando estar allá, porque las cosas se pueden precipitar. Yo lo veo así, desde aquí y desde todo el ambiente que se ha creado. Así que aspiro y les exhorto a que desde ahora mismo comencemos por todos los medios posibles a denunciar al imperialismo norteamericano, a denunciar lo que se siente sobre Cuba, lo que quieren hacer, apoyar la causa de Nicolás Maduro en las cortes norteamericanas. Yo pienso que lo que suceda en esas cortes va a tener mucho que ver con lo que pueda suceder después en relación con toda esta movida del psicópata que está en la Casa Blanca. Y tengo algunas esperanzas de que lo que sucede en esa corte puede inclusive redundar en un freno a lo que él se propone, pero bueno, por lo pronto no tenemos ninguna seguridad. Y como se dicen, hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor.
y reiterarles aquí que si llegara a pasar lo peor, estoy convencido de que va a ser la última aventura norteamericana en América Latina. Exactamente. Se lo digo a nombre de Cuba, del pueblo de Cuba, de los 5 y a nombre propio. Va a ser la última. Muchas gracias. Principalmente en el contexto de los 100 años de Fidel y lo que está sucediendo en Venezuela y en el mundo entero, ¿qué crees tú que dirán los libros en 100 años más con respecto a lo que hoy sucede? Y dos, porque eran dos preguntas en una. ¿Cómo aplicamos nosotros, cuánto de Fidel hay en nosotros, en ti y en el pueblo cubano? ¿Y qué aplicamos de eso en la vida diaria? Lo que dirán los libros depende del resultado. Yo pienso que eso es muy importante. Nuestros nietos pudieran ser unas generaciones de zombies, alienados de la historia, de lo que pasó, creyéndose cualquier cuento que se les haga, como sucede ahora mismo con millones de personas en el mundo. Toda la historia que conocen es a través de Hollywood, de las películas y de las novelas y de toda la bobería que se les sirve. O pueden ser ciudadanos dignos, inteligentes, que alcancen el potencial de inteligencia a que está destinada nuestra raza, en teoría. Y eso depende del resultado. Yo pienso que por eso es tan importante que nos preocupemos por el resultado. Usted hablaba de Fidel. Y yo tuve la oportunidad de conversar con Fidel, nosotros, y luego los 5. Y siempre me preguntan qué te llamó la atención de Fidel. Y entre las cosas que me llamaron la atención de Fidel fue su genuina y profunda preocupación por un futuro en el que él no iba a vivir. Conversábamos ahorita y alguien decía, ¿no?, una frase de García Márquez, ¿no?, que Fidel iba al futuro y regresaba para contarlo. Yo creo que Fidel lo que pensaba mucho en ese futuro. Fidel tenía una fe muy grande en nuestras posibilidades de llegar a ser una especie inteligente, que razonara, que se guiara por ideas, no por instintos, no por reflejos mecánicos. Y aquí se están enfrentando dos mundos. Un mundo que quiere que nos guiemos por instintos, como si fuéramos cucarachas, como si fuéramos animales, y otro mundo que está tratando de que el ser humano alcance su capacidad de pensar, de prever, de solidarizarse, de sentir por los demás, de darse cuenta de que lo que está pasando hoy en Ciudad del Cabo tiene una influencia aquí, de que lo que pasa en Cuba dentro de unos meses tiene una influencia en todo el continente y en el resto del mundo. Esa era una preocupación constante de Fidel. Usted me pregunta qué tengo de Fidel, eso es una de las cosas que tengo. Porque están vinculadas ambas. O sea, nosotros tenemos que asegurarnos de garantizar que el resultado de esta batalla que se está librando hoy lo podamos contar nosotros y no lo cuenten quienes quieren mantenernos siendo un animal irracional. Yo diría que es la diferencia entre lo que Rosa, la lucha, entre lo que Rosa Luxemburgo llamó entre barbarie e inteligencia. Y me parece que eso es lo que se está definiendo en este momento. Seguiremos luchando y defendiendo a Cuba y América Latina. Muchas gracias. ¡Viva Cuba! Me acordé de una película que vieron, la de la Vispa. Ajá. ¿Qué tanto hay, digamos, me gustó mucho? Si la vieron ustedes con relación a la historia de ustedes. La película, los conflictos esenciales de la película son todos ciertos. O sea, los grupos terroristas, el narcotráfico, todas las actividades que tuvimos que la película primero tiene dos limitantes. Una, que la historia no cabe en una película. O sea, es una historia muy larga. Para las personas que no están relacionadas con esta historia, pueden quedarse muchos cabos sueltos. El cubano la ata mejor porque sabe, el cubano al revés, el cubano la critica, le faltó esto, le faltó lo otro, pero sabe, conoce la historia.
pero el que no estuvo vinculado directamente a la historia le queda un poco de cabo suelto y lo que se entretiene y se lleva una idea de lo que pasó, pero no puede ser la historia completa en 2 horas, porque es una historia muy compleja, muy larga, con muchos más giros y personajes de los que aparecen en la película. Y tiene su novelación también, su parte novelada, en la que él, por supuesto, por ejemplo, yo no fui a buscar drogas a Centroamérica. Yo no fui, me las propusieron y logramos pasarle la información al FBI y arrestaron a las personas, los narcoterroristas que me estaban proponiendo. Pero ese viaje no se dio. Cosas así que, por supuesto, la persona que hace la película lo hace para darle más detalles. Por ejemplo, en la película aparece que ella no sabía lo que yo estaba. No es cierto, ella se enteró muy rápido y se enteró porque ella se lo propuso. Pues esa es otra historia. Cuando yo me fui, ella dijo, yo no me creo esto, no me creo esto, no me creo, y hasta que no lo averigüe, y se la arregló para averiguar. Y hizo sudar un poco gente en La Habana mientras yo estaba ese tipo de detalles, y esto tiene una razón también. Estábamos en ese momento luchando porque nos permitieran la visa, y bueno, no era bueno tampoco que se supiera la historia como tal. Pero en general, todas las actividades, el narcotráfico, el terrorismo contra Cuba, que es la esencia de lo que estaba pasando, sí están bien reflejadas, no todas, pero bueno, están reflejadas en general, y la película, yo pienso que para un público, sobre todo neutral, porque la película es europea, para un europeo, para una persona que no tenía nada que ver y de pronto descubre la historia, es una buena película. Nosotros siempre hemos dicho que si se hubiera hecho cuando estábamos presos, hubiéramos salido antes, porque la gente se hubiera fijado en la historia, hubiera empezado a averiguar pero bueno, ya cuando se hizo la película ya nosotros estábamos todos en libertad. Compañero, quería hacer igual una pregunta que surgió ahora en el contexto de cómo se están dando las cosas. ¿Cuál es tu mirada de lo que es la postura de China y Rusia? Incluso con la mirada hacia Cuba, que es lo que estamos viendo de lo que es el proceso que se está dando. Yo estoy lleno de dudas. Tengo que decir con franqueza. Yo estoy lleno, menos en relación con Cuba. Estoy lleno de dudas en relación con el resto de los actores en la historia. O sea, hay 2 actores sobre los que yo no tengo ninguna duda, que son Cuba y Estados Unidos. Sí. O sea, nosotros sabemos lo que quiere Estados Unidos y sabemos lo que vamos a hacer en Cuba. Ahora, sobre el resto, sobre lo que sucedió, los hechos, lo que están pensando los otros actores, qué planes tienen, cómo van a reaccionar ante X o Y circunstancias, no tengo ninguna, prefiero no hacerme ninguna, ni siquiera ilusiones. ¿No tienes expectativa? No tengo ninguna expectativa. Yo prefiero pensar en este momento en que nosotros estamos solos y tenemos que resolver el problema y se presenta. Si después viene un amigo, bueno, bienvenido sea. Pero en este momento solamente me puedo confiar en Trump y en el gobierno cubano. En términos de que están diciendo que esa es la verdad y la tengo que decir, ojalá y no sea tan así, pero bueno, yo lo veo de esa forma. Bien, compañero. Primero, todo un respeto al proceso de resistencia y de desarrollo de la revolución y el gobierno cubano, desde una mujer de izquierda. Y frente a eso va la consulta. ¿Cuál es tu visión, primero, sobre el panorama de la izquierda hoy en Chile? Y segundo, sé que no hay receta, pero ¿cuál sería el consejo para que tuviéramos una izquierda más unificada y de resistencia antiimperialista y además antifascista? Ya usted lo acaba de decir. Eso. A ver, yo no puedo asumir el rol de árbitro de la diferencia o las coincidencias entre uno u otro movimiento de izquierda de Chile. Con sinceridad. Eso pasa. Las personas, desgraciadamente, a veces se dividen por cosas que a mí me parecen hasta triviales de vez en cuando.
Y la historia nos ha demostrado mucho cuánto daño hace eso. No, basta con recordar la historia del trotskismo y el stalinismo, y cómo se autodestruyeron durante la Guerra Mundial, la Guerra de España y bueno, y la guerra. Pero yo pienso que en este momento hay dos elementos que no pueden faltar en ningún izquierdo, que es el antiimperialismo y el antifascismo. Y si esos dos elementos no son capaces de atraer a alguien, entonces no es de izquierda. Que al final siempre ha sido lo mismo, el imperialismo y el fascismo. Y bueno, lo está demostrando la conducta del gobierno norteamericano. Entonces, bueno, mi consejo es que por lo menos alrededor de esas dos banderas tenemos que reunirnos y no dejarnos entretener. Porque ha habido mucha izquierda por ahí, no, que si Maduro es esto, que si Maduro es lo otro, no saben ni dónde están parados. La prensa le está diciendo un montón de cosas sobre Venezuela, se las quieren creer. En este momento el criminal es el gobierno norteamericano y el fascismo que se siente sobre el continente. Entonces a eso es donde hay que ir. Después, bueno, buscamos otras coincidencias o hablamos sobre otras diferencias, pero si no somos capaces de ponernos de acuerdo en eso y hacer una tregua y ponernos de acuerdo en eso, estamos perdidos y vamos a seguir dando palo de ciego hasta por la eternidad. Y entonces la historia la escribirán, como decía, los otros. Que ellos se dividen, pero cuando se dividen los que nos fajamos somos nosotros y después se ponen de acuerdo y siguen haciendo negocios. Para ellos es mucho más fácil todo. A ellos los reúne el capital. Entonces nosotros tenemos que también ser un poco abiertos y entender que no todo el mundo tiene por qué tener la misma perspectiva sobre la realidad. La realidad es muy complicada. Es que nada más que entenderla es difícil. Entonces, si después que logras entender la media, también vas a fajarte porque no la entiende igual que tú, ¿hasta dónde vamos a llegar? Entonces, bueno, pero yo pienso que hay dos cosas que si no pueden, tiene que ser el norte de nuestra brújula, que son esas dos, antiimperialismo y antifascismo. Y después nos fajamos, caballeros, cuando construyamos el comunismo vemos cómo lo construimos, pero si no llegamos ahí más nunca. Y entonces hay que buscar la coincidencia, y la coincidencia es esencial. Y son esas dos. Sí, compañero. Sí, es que con la anterior estaba hablando tú, existe en Cuba, como existió en algún momento, que llegase gente, jóvenes en este momento, es lo que necesitamos, jóvenes, porque ya los demás estamos un poco en retirada, como luchadores internacionalistas que se unan en la batalla, eventual batalla que hubiese con Estados Unidos. Usted dice jóvenes que vayan a Cuba. A ver, yo creo que sí. Yo creo que sí, que si hay una agresión a Cuba va a haber mucha gente dispuesta a ayudar a Cuba. Te digo porque mi hijo dijo que él quería hacer el servicio militar en Cuba. Ya, bueno. Que se apure. Que se lleve unos cuantos. Sí. Ya tendría que estar Porque le soy franco, yo pienso que en caso de una agresión contra Cuba lo que va a ser difícil es llegar a la isla. Sí. Lo voy a decir con toda la franqueza. Sí. Entonces que se apure y que esté ahí. Yo pienso que esa disposición va a existir, pero bueno, el que no tenga tiempo de llegar, que en donde esté, que defienda a Cuba con toda su alma, con todo su corazón y con toda su fuerza, porque lo que está en juego aquí no es fácil. Aquí nos podemos reír y todo, pero esta gente puede destruir a la isla, destruirla por completo. Yo estoy convencido de que van a morir cientos de miles de cubanos, si no un par de millones. Puede suceder así. Lo estamos viendo en Gaza. Sí. Lo estamos viendo en Gaza. Y la resistencia de nosotros va a ser brutal y ellos van a tener que tirarnos duro. Pero no van a poderse quedar con Cuba. No van a poderse quedar con Cuba y se le va a poner mala la cosa en Estados Unidos. Ese es mi convencimiento. Pero bueno, ojalá, repito, no lleguemos a eso. Y para eso necesitamos, reitero, toda la solidaridad preventiva posible. No es esperar a que ellos nos agredan, es la solidaridad preventiva, dejar la bobería de que si es una dictadura, de que si tú piensas eso, compadre, cállese la boca, que la dictadura que hay ahora está en Washington. Y es un emperador. Es un emperador decretando a nombre del capital lo que hay que hacer en el planeta, hasta en Groenlandia. Entonces, vaya, si no estamos viendo eso y nos entretenemos con otras cosas, estamos perdidos. Y el que no vea eso así, yo creo que como izquierdista le falta algo. Compañero, a mí me gustaría hacerle una pregunta a la compañera Olga.
referente a nuestro trabajo como mujeres. Cuando yo digo nuestro trabajo, yo soy una mujer comprometida de la izquierda revolucionaria ya de toda la vida, de los años 80, en plena dictadura. Entonces, a eso me refiero un poco, cuál es el real compromiso de las compañeras cubanas frente a la situación que se viene, o sea, van a ver igual comandantes cuando lo habían en Sierra Maestra, van a ser capaces de tomar las armas, a eso me refiero. Un poco para defender la patria, porque aquí no hay distinción de género. Nuestro país es de todos, de los hombres y de las mujeres. Entonces, por lo tanto, también pienso que es el deber también nuestro como mujeres, y sobre todo mujeres conscientes y revolucionarias. Bueno, buenas noches a todos. La mujer cubana va a estar al frente siempre. La mujer cubana a lo largo de nuestra historia siempre ha jugado un papel como patriota, y la cubana de antes del 59 no se parece mucho a la de ahora. Ni siquiera la generación nuestra se parece a la que viene. Cada vez son personas más educadas, más instruidas, más patriotas, y que poco a poco hemos ido ocupando el lugar que Fidel nos dijo que nos iba a dar. Estamos hablando del Parlamento, estamos hablando que la gran mayoría del Parlamento es mujer, en la dirigencia del país, en las organizaciones sociales, todas las mujeres mayores de 14 años son de la Federación de Mujeres Cubanas, pero además hay un gran porciento de mujeres que están preparadas para defender la revolución con las armas. En las Fuerzas Armadas Revolucionarias casi que están a la par con los hombres, en el Ministerio del Interior, en las milicias de tropas territoriales, y además estamos preparados también para la retaguardia, para cuidar de nuestros hijos, para producir si hay una agresión. Y bueno, que se atrevan y nos van a conocer.